A veces cuesta comunicarse, a veces internet nos juega en contra, ¿vio? Patea para otro lado, pero ya lo tengo. Y lo tengo en línea aquí, al licenciado Alberto Onganía, para hablarnos de todo lo que está pasando en el país, en la economía, que está muy, pero muy emparentado con la política. Es todo, no digo de lo mismo, pero que realmente los argentinos objetivamente debemos conocer cuáles son los tejes y los manejes de la política que hacen que la economía esté como está. Pero yo no soy el encargado es Alberto y le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Un gusto. El licenciado Alberto Enganía es licenciado en comercialización y obviamente conoce del tema de la economía y está autorizado para hablarlo. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, política económica es lo que rige a todas las naciones, ¿no? Cuando uno habla de economía, no solamente en un país, tiene que tener en cuenta que las políticas van de la mano, por supuesto, ¿verdad? Así que, bueno, Argentina sigue con muchos problemas. Todos sabemos a través de los medios de comunicación cuáles son las cuestiones, ¿no? Principales que se están tratando en este momento. Uno de los grandes problemas que tiene el país justamente tiene que ver con los dólares y el Banco Central en este mes de agosto solo pudo acumular 18 mil millones de dólares, ¿sí? Y estas son las reservas más bajas de los últimos este, eh, 6 años, ¿sí? Vale decir de que una de las metas del Fondo Monetario con Argentina, que es justamente la acumulación de reservas, está teniendo problemas. En total, eh, con lo que se ha podido comprar esta semana, las reservas están en 36.641 mil millones. Y esto no pasa desde octubre del 2016, ¿no? Esta baja reserva desde octubre del 2016. Y esto es grave porque justamente en un contexto donde se habla de tanta incertidumbre, de posibilidades de corridas, de falta de dólares para las importaciones, que cuando hablamos de las importaciones no estamos hablando de las importaciones de encendedores, como tradicionalmente hace muchos años uno podía ver que se traían de afuera, sino que estamos hablando de importaciones de cosas muy importantes para nuestra economía, como es la energía, por ejemplo, ¿no? Estos dólares no estarían al alcance de estos valores. Así que además estos dólares los necesita el Banco Central en cuestiones de tratar de frenar corridas bancarias. Vale decir que es algo bastante preocupante que solamente 18 mil millones se hayan podido comprar en esta semana y haya cerrado 36.640 en este mes. Por otro lado, el gobierno espera la liquidación del sector del agro, que serían unos 12 mil millones de dólares en lo que resta del año 22. Y cabe destacar que, por otro lado, que esta sería una de las mayores contribuciones del campo en la historia de Argentina, en ingreso de dólares. Obviamente que tiene mucho que ver el contexto mundial, el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania y nuestra participación en ese mercado. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde van los millones de dólares? Porque obviamente si es una cifra récord que se está liquidando y nosotros tenemos récord de problemas, la pregunta es dónde están esos millones de dólares. Pero bueno, eso es algo que es más profundo y que uno tendrá que verlo, como vos bien dijiste recién, desde el plano político, ¿verdad?
Bueno, para quienes estaban esperando que les devuelvan la percepción que el gobierno les cobró del 35%, ¿no? Que compraron en el exterior con consumo de tarjeta en el 2021. Bueno, la AFIP va a empezar a devolver. La mala noticia es que la inflación ha dilapidado estos valores, porque obviamente lo que le van a devolver estaba especificado y prácticamente han perdido un 80% de lo que le han retenido y de lo que le van a devolver. Esto es algo que no solamente pasa justamente con esto del dólar turista y lo que le iban a devolver a la gente que con este dólar y que usaban en el exterior, sino que es algo que vivimos día a día con todas las retenciones que tiene el gobierno a través de impuestos adelantados, como impuestos a las ganancias, ingresos brutos, y otros tipos de retenciones que cuando le devuelven esto al contribuyente, resulta que la inflación le ha sacado el poder adquisitivo y ya no tiene el mismo valor que cuando se lo retuvieron. Pero bueno, es otra de las realidades de nuestra economía, ¿verdad? Hay mucha expectativa con respecto a las reuniones que va a tener Sergio Massa en Estados Unidos en el Fondo Monetario. Georgieva aparentemente lo recibiría Massa este lunes, lunes 12, y previamente ya han tenido desde Argentina algunos especialistas y en especial el viceministro Rubinstein ha tenido reuniones a través de Zoom con el Fondo Monetario, adelantando algunas cuestiones técnicas que escapan al conocimiento del doctor Massa previamente a la reunión. Así que bueno, hay mucha expectativa. Obviamente que todas las cosas que suceden en Argentina nunca ayudan a que la predisposición en estas negociaciones nos den una mano, sino todo lo contrario. Pero bueno, la semana que viene se esperan novedades con respecto a cuáles van a ser las ayudas que consiga el gobierno nacional del Fondo Monetario, porque lo que se viene hablando hace bastante, y se habla con razón y se habla desde los datos, es que las metas de los 2 últimos trimestres que se habían pactado con el Fondo Monetario, especialmente lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que tiene que ver con las reservas, puede ser de que no se puedan llegar a cumplir. Entonces, ahí está uno de los grandes temas en esta negociación, ¿sí? Así que bueno, si vamos a lo que fue la inflación en este mes de agosto, que ya ha concluido, las cifras oficiales dan que es un 7%, lo cual ya estaríamos hablando de un 80% acumulado a lo largo del año. O sea que estamos muy cerquita a lo que venimos diciendo desde abril y mayo en tu programa, que es muy probable que esta inflación llegue muy fácilmente a los 3 dígitos, ¿no? Al 100% en el año. Y creo que las noticias que nos esperan de ahora en más no van a ser muy buenas, porque justamente todo lo que es el acuerdo tarifario que se pondrá en marcha a partir de este mes, van a ser todas cuestiones inflacionarias, donde cada empresa trasladará estos precios justamente a los productos terminados,
con respecto a los costos que van a tener de tarifa, y el ajuste obviamente va a golpear lo que sabemos que pasa en estos casos siempre, ¿no? Que es el consumo masivo. Ya en el programa anterior habíamos adelantado que tuvimos una caída en productos de consumo masivo, que eso es bastante desalentador. O sea que los números van a ser de acá a fin de año lamentablemente todos negativos, ¿verdad? Pero esto Eh, no era un reacomodamiento tarifario. Digo yo, ¿no? Porque este, ellos piensan que poniendo y sacando de un lado y del otro queda todo compensado y que no genera inflación. Y se olvidan que las pymes, por ejemplo, son las que más lo sufren, y que a su vez se necesita producción y que si estas tarifas son impagables, la producción baja y que no se abren caminos para que los empresarios puedan invertir y que puedan tomar gente para que el índice de crecimiento sea mayor y obviamente disminuya la cantidad de mano de obra que hay desocupada, ¿no? O sea, los índices laborales. Claro, por supuesto. Cuando uno tiene una economía en terapia intensiva como es la Argentina, que la Argentina en su economía el gran problema es esta crisis de producción que tiene porque gobierno tras gobierno van cerrando empresas. Prácticamente en lo que va de este gobierno han cerrado 27.000. Muchas de estas que han cerrado eran multinacionales extranjeras que se han ido del país, otras se han vendido y otras en pequeñas, medianas empresas argentinas que han cerrado sus puertas para siempre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este tarifazo, este agresivo tarifazo al que se ha sometido a la economía argentina, que lo segmentan justamente no por quienes pueden llegar a generar inflación, que son, como vos bien decías, las pequeñas industrias de Argentina que estos costos lo van a trasladar al producto, sino que los segmentan por consumo o por certificado de pobreza, ¿sí? Eh, Obviamente que el discurso que venimos siempre escuchando, que estas políticas son para preservar a los más vulnerables, que son para preservar a las clases más golpeadas, eh, lo único que hacen justamente es fabricar nuevos vulnerables y nuevas clases más golpeadas, porque la crisis de Argentina es de producción y si no se toman medidas para que se pueda producir y generar empleo, obviamente que lo único que vamos a tener son más pobres. No alcanza con estos artilugios de este gobierno y de otros más de poner una vara baja para dividir la clase media de la clase pobre y decir que con 158.000 pesos de ingreso en una familia tipo uno ya no es pobre, sino que lo que tienen que hacer realmente es empezar a trabajar para que desde esta economía dejemos de pensar en que el agro es el único que nos va a salvar y que nos va a aportar los dólares para seguir manteniendo lo que se necesita en nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con la salud, la educación, la producción, y bueno, estas cuestiones que obviamente al gobierno mucho no le interesan porque justamente también los recortes han venido por ese lugar. No se ve ninguna medida que ayude a restablecer un buen nivel de producción en Argentina, por lo que la caída del poder adquisitivo y la caída del empleo van de la mano con estas cuestiones que tienen que ver
justamente con que el consumo va a seguir cayendo y la inflación seguirá su camino a los 3 dígitos, ¿verdad? Perdón, tenía el micrófono cerrado, pues estaba con un ataquecito de tos producto de la gripe. ¿Cómo repercute, ¿no? Esto para cerrar? Pues ya lo tenemos al doctor Marcarián preparado para hablarnos de la parte previsional, pero ¿cómo repercute el atentado o el supuesto atentado que sufrió la vicepresidenta el día antes de ayer en lo que es político-económico? Porque Argentina ahora, Massa, que no es doctor, mira, no se recibió de abogado. Este, em, Tal vez es licenciado en otra cosa, de abogado no se recibió. Eh, Massa va a tener que salir a pedir dinero ahora, va a tener que ir a Estados Unidos. ¿Qué repercusión tiene? Aunque lo vamos a hablar con Juana también, con Juana de los Santos, pero me gustaría así, en forma breve, breve, que me digas a tu criterio esto cómo juega, cómo está visto. Eh, Hay muchas dudas al respecto de lo que pasó. Tal vez este era un hombre que no está bien, o un fanático, donde creo que el arco político que lo ha repudiado en todo lo que ha acontecido. Yo me sumo también, porque esto no se resuelve de esa manera, sino que se resuelve de otra, la justicia que está primero, en las causas que tiene la vicepresidente, y el otro tema es qué timón político se maneja para manejar, valga la redundancia, la situación o el norte que Argentina está viviendo político-económico. ¿Vos cómo ves esto, lo que pasó? ¿Cómo va a incidir en la política y en la economía? Bueno, mirá, las acciones argentinas ayer subieron. Si vamos a los números, esto impactó en los mercados positivamente, ¿verdad? No sé si es casualidad, tendrá que ver, pero esa es la realidad en los números. A nivel internacional, este atentado no tiene ningún tipo de dudas, un atentado que inclusive el presidente Biden mandó su repudio a esto que ocurrió en Argentina en el día de antes de ayer, y nadie tiene dudas de que fue un atentado a nivel internacional, salvo algunas excepciones. Dentro de nuestro país, justamente la opinión pública está dividida entre si esto fue algo armado, si fue un atentado real y demás. Lo que sí podemos hablar de la incidencia dentro de las políticas económicas de Argentina, este hecho ocurrido esta semana, es que en todos los medios de comunicaciones de lo único que se habla de estas diferentes posturas de que si fue cierto o fue mentira es lo único que se habla. Cristina está en el centro de atención de todos los medios de comunicación, y mientras se están tomando medidas extremas de ajuste, tengamos en cuenta que las medidas extremas de ajuste no hace mucho tiempo, en el 2001, han derivado en una crisis, ¿no? Medidas que a través de los organismos de crédito internacional se solicitaban que se tomaban. Hay un caso que es el de López Murphy, que fue el ministro que anunció las medidas de ajuste y duró un par de días. Después vino Cavallo, que también voló por los aires, y terminamos en una sucesión de 4 o 5 presidentes y en una de las peores crisis que hemos tenido. ¿Por qué? Obviamente porque el foco en los medios y dentro del país estaba en estas medidas y en estas cuestiones económicas que se anunciaban en aquel momento. Esto favorece al Ministerio de Economía de Sergio Massa, porque nadie está tomando nota de estos números que estamos hablando acá en tu programa, y el foco está por otro lado. O sea que en la economía tengo que darte mi opinión de que esto repercute positivamente para esta agenda económica que está llevando adelante
el ministerio de Sergio Massa. Ahora, ¿cuál será el resultado a corto plazo? Bueno, eso tendremos que verlo porque obviamente el tema no va a dar para tantos meses ni para mucho más, ¿no? En algún momento la gente se va a dar cuenta que el 15 ya no tiene un centavo en el bolsillo y va a dejar de prestar atención a estas cuestiones que no tienen que ver con la economía y empezará justamente a hacer reclamos en este sentido, ¿verdad? Bárbaro. Así que más allá si el que esté de acuerdo o no, si fue un teatro o no, si es más importante un intento de asesinato a la vicepresidenta que un intento de asesinato a un ciudadano común, si es más importante el asesinato de un vecino o de un funcionario público, son las cuestiones que hoy estamos viendo en todos los medios de comunicación. Pero si vamos a los mercados, como recién te decía, esto favorece positivamente, por un lado, que no se pongan el foco en todos estos ajustes que se están haciendo, y por otro lado, los mercados reaccionaron, y los números no mienten, ¿no? O sea, el mercado en Argentina ayer terminó muy bien. Bueno. Y vos fijate que hace muy poquito se estaban haciendo marchas y protestas contra los recortes en salud que quedaron ocultas por todas este tipo de cosas. Bárbaro, te agradezco Alberto muchísimo el informe, veremos cómo se desarrolla la semana, esto es muy reciente, la investigación está en curso, veremos si realmente la justicia descubre realmente cómo fue el tema, porque bueno, en las distintas filmaciones hay incoherencias y demás, bueno, yo no soy un experto, pero bueno, obviamente tenemos que, o mejor dicho, la justicia tiene que definir como de costumbre este tipo de situaciones. Te agradezco un montón, que tengas un excelente fin de semana, un saludo muy grande a la familia, como les digo a todos, y nos estamos viendo o en la semana y obviamente firmes el sábado que viene. Te mando un abrazo, Alberto. Otro para vos y un saludo muy grande al doctor Norberto Marcarián, que es de mi gran estima. Bueno, bárbaros serán dados. Nos vamos con una pausa dándole muchas gracias a Alberto por su informe siempre destacado. Y yo les propongo una pequeña pausa ahora aquí obviamente, en Libre Opinión, para conectarnos con el doctor Norberto Marcarián. Pausa. Puede ser una pausa publicitaria, por supuesto. Vamos a la publicidad, vamos a nuestros sponsors y enseguida estamos con ustedes con el doctor Norberto Marcarián.